En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos comentado sobre la importancia de la diferencia y complementariedad entre el hombre y la mujer. Es uno de los temas centrales en teología del cuerpo. Realmente hay que llamar a San Juan Pablo II, hay que llamarlo profeta, porque él estaba desarrollando estos temas a finales de los años 70 y comienzo de los años 80. Y eso significa realmente hace unos 40 años. Y estamos viendo en nuestra época que ha surgido un movimiento, una manera de pensar que tiene mucha fuerza y de la que vamos a hablar hoy. Se conoce como ideología de género. Vamos a ver cuáles son las afirmaciones, las posturas básicas de esta ideología de género. Ahí explicaremos también por qué la llamamos ideología, que claramente no es un término positivo. Luego comentaremos cuáles son sus estrategias de entrada y de imposición en la sociedad. Y luego le daremos una mirada crítica a esta misma ideología. La razón por la que nos interesa tanto es porque la ideología de género realmente viene a negar casi todo lo que dice la teología del cuerpo. Pero al mismo tiempo, la teología del cuerpo bien estudiada es una respuesta no solo muy firme, sino también muy bella en estos temas del cuerpo humano, por supuesto, del hombre, de la mujer, y por eso es una respuesta a la ideología de género. ¿Qué entendemos por ideología? Bueno, la palabra tiene distintos sentidos, ¿no? En el sentido más blando y más neutro, una ideología es un conjunto, una estructura de ideas que tienen coherencia y que se apoyan unas a otras. Casi sería como un equivalente a lo que uno podría llamar una teoría. Ese es el sentido neutro de ideología. Pero ya desde la época de Carlos Marx, la palabra ideología tiene un sentido mucho más fuerte y, como ya dije, negativo. Una obra de Marx se llama La ideología alemana y él se refiere ahí con ideología a una serie de frases, de pensamientos, de afirmaciones que parecen convincentes, que tienen un impacto social, pero que si se analizan realmente resultan incoherentes, insuficientes o incluso engañosas. Es decir, que cuando nosotros hablamos de ideología, estamos hablando de afirmaciones que tienen un impacto, que tienen una eficacia, pero que carecen de verdadero sustento y carecen de verdad. Eso quiere decir que al hablar de ideología, pues obviamente estamos entrando en un terreno polémico, porque estamos diciendo que hay una serie de afirmaciones que en el fondo no se sostienen. Y por eso no se puede hablar de ideología si uno no está dispuesto a hacer una argumentación. Eso es lo que vamos a presentar en este caso. Entonces, como ya sugerí antes, este tema lo vamos a dividir en tres partes. Primero, vamos a ver cuáles son los postulados básicos, cuáles son las afirmaciones fundamentales de esta ideología. Luego, vamos a comentar sobre las estrategias, esa es la segunda parte. Y lo tercero va a ser una mirada crítica. Entonces, ¿cuáles son las afirmaciones básicas? La primera es en realidad una negación de la biología. Todo lo que tiene que ver con género
es una contraposición con la palabra tradicional en la ciencia y en el lenguaje, que es la palabra sexo. La biología no nos habla de géneros, la biología nos habla de sexo. El sexo en la biología es una realidad que atraviesa todas las dimensiones de los organismos. Esta afirmación es muy importante. El sexo no es algo que se limite al aspecto exterior o al gusto, sino que el sexo es una realidad que atraviesa todas las dimensiones. Todas las dimensiones, ¿qué quiere decir? Quiere decir desde el ADN, desde el núcleo de las células, desde allá, hasta el comportamiento social, incluso algunos aspectos de lo intelectual y de lo espiritual. Entonces, el sexo no es puramente una referencia a lo genital. Nos vamos a acordar aquí de unas piezas de juguete que son mundialmente conocidas. Se les llama Legos. Los Legos son unas piezas de plástico que se pueden conectar de distintas maneras y con eso se pueden hacer aparatos, se pueden hacer casas, edificios, carros, de manera que hay todo un mundo Lego. Esas piezas de plástico con mucho color son muy populares, repito, en todo el mundo. Y podríamos decir que para la ideología de género, el ser humano es como un Lego, en el sentido de que si yo tomo, por ejemplo, un cuerpo masculino, le desconecto los genitales y le conecto unos senos, unas mamas, entonces ya quedó mujer. Es decir, es un sexo únicamente en versión Lego. Y este es un dato muy importante. La biología queda descartada. La biología no es importante dentro de la ideología de género. Está descartada. ¿Por qué? Porque se reduce lo sexual a lo genital. O se reduce lo sexual a lo placentero. ¿En qué encuentro placer yo? Si yo encuentro placer con una mujer y yo soy biológicamente varón, entonces eso se llama heterosexual. Si yo soy biológicamente varón y encuentro placer, puedo encontrar placer en hombres y mujeres, entonces me llamo bisexual. Si yo encuentro placer en otros hombres y es lo prevalente, entonces soy homosexual. Esa definición de identidad está basada únicamente en la preferencia, en el gusto, en lo que a mí me produzca placer. Un placer que puede ser puramente corporal o que puede ser la manera como yo me siento. Me siento mejor con otros hombres o me siento mejor con mujeres o con unos y otros. Entonces, la ideología de género parte de esa especie de negación de lo biológico. Lo sexual queda reducido a lo genital, desde el punto de vista orgánico, o queda reducido a la preferencia. Preferencia que viene del placer, preferencia que viene del gusto, preferencia que viene del sentimiento. Eso viene a reemplazar lo sexual en esta ideología. ¿Cuál es la palabra que importa entonces? La palabra que importa es género. Y entonces, ¿género qué es? Resulta muy difícil definir género una vez que te has despedido de lo biológico, porque lo único que te sirve para definir género es comportamientos, preferencias de comportamiento. Pero resulta que para darle un nombre a esas preferencias de comportamiento, tienes que apelar entonces a patrones culturales. Pero como la ideología de género quiere mostrarse y quiere avanzar por encima de los mismos patrones culturales, se da como un proceso de canibalismo, un proceso de autodestrucción. Esta idea no es tan frecuente escucharla
y por eso les pido mucha atención. Piense esto. Supóngase que para usted lo biológico, que incluye, ya dije, lo genético, supóngase usted que lo biológico no es importante, no es relevante. Para definir lo que es hombre y lo que es mujer, entonces lo biológico no importa. Porque una persona que es biológicamente un varón puede considerarse una mujer, según la ideología de género. Una vez que usted ha dado ese paso, ahora trate de definir qué es un hombre o trate de definir qué es una mujer. Queda entonces en el gusto de las personas, pero ¿qué significa ser mujer una vez que en la biología no tiene nada que ver? Ni la maternidad, por supuesto, ni la fisiología, ni nada. Usted se encuentra con un problema filosófico muy interesante, pero por supuesto insoluble. ¿Qué es ser mujer si la biología no importa? Entonces usted tendría que apelar a ciertas características culturales. Por ejemplo, las mujeres, se visten de determinada manera. Vamos a suponer que eso es. Entonces, como las mujeres se visten de determinada manera, ser mujer sería vestirse así. Pero usted inmediatamente se da cuenta que si usted define ser mujer como vestirse así, ¿qué es lo que hace que ese vestirse así signifique ser mujer? Pues únicamente una costumbre cultural. Pero como cualquiera puede definirse como quiera, entonces la misma costumbre cultural es algo que no tiene consistencia. De manera que a lo que conduce la ideología de género no es a una libertad de lo sexual o libertad del sexo biológico, sino a una especie de fluidez. Y por eso la palabra que más se utiliza actualmente por los que proponen y por los que promueven la ideología de género es la palabra fluidez. El género es algo fluido. Y con esa fluidez, en realidad, o con esa palabra fluidez, en realidad a lo que se hace alusión es que cualquier comportamiento vale en cualquier persona. Con lo cual, finalmente encontraríamos una especie de destrucción, una especie de borrador, algo que borra completamente a la diferencia entre hombres y mujeres. Claro, cuando se llega a este punto y usted empieza a sacar consecuencias, pues va a tener grandes dificultades. Eso lo vamos a ver en la parte crítica. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo soy un varón y yo me declaro mujer? Yo me declaro mujer. Pero me declaro mujer sin tomar una sola hormona, me declaro mujer sin que me quiten nada de mi cuerpo y ni sin que le pongan nada a mi cuerpo, sino simplemente yo hoy me declaré mujer, soy mujer. Como yo me declaré mujer, entonces, pues la sociedad no me puede imponer espacios a donde sí y a donde no, de acuerdo con el género. Porque resulta que si hay lugares para que se vistan las mujeres y lugares para que se vistan los hombres, pero yo me declaré mujer, entonces pues yo puedo entrar a donde van las mujeres, porque yo soy mujer. Y esto empieza a presentar problemas, porque entonces las mujeres, biológicamente mujeres, empiezan a sentirse inseguras. Si cualquier persona, con solo declararse mujer, se mete al baño de mujeres o se mete a los vestieres de las mujeres, pues las mismas mujeres no se sienten cómodas. Por ahí va este problema. Y no es solo la comodidad, son los crímenes que también suceden en este sentido. Entonces, uno ya empieza a darse cuenta de que la negación de la biología no puede suceder impunemente. Pero en todo caso, es uno de los puntos fundamentales. La idea que hay detrás de todo esto es una especie de grito de libertad. Y por eso pasamos al segundo punto. Mientras que el sexo es algo dado, el género es algo construido. Y se supone que si el género es algo construido, el género es un espacio de libertad. ¿Por qué? Porque si es algo construido, quiere decir que yo no tengo que someterme a lo que digan mis genes. Yo no tengo que someterme a mis cromosomas. Por consiguiente, yo soy libre, y si soy libre, yo me puedo construir como yo quiera.
Entonces, por ejemplo, yo no soy binario. Esta es otra palabra que es muy importante para ellos. Yo no soy binario. ¿Y qué quiere decir binario? Binario es la persona que tiene una especie de retraso intelectual y que todavía sigue pensando en términos de hombre y mujer. No, yo no soy binario. Lo mío es fluidez. Entonces yo tendré el comportamiento que yo quiera. Ya vimos que se destruye toda posibilidad de definir realmente qué es un hombre, qué es una mujer. Una vez que eso queda destruido, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que te vas a encontrar con que todos somos fluidos. Y si todos somos fluidos, entonces tú te puedes construir como tú quieras. Mañana, por ejemplo, tú quieres utilizar panty y brasier. Entonces mañana utilizas panty y brasier. Eso no significa ni que tú seas hombre, ni que tú seas mujer, ni nada. Esas definiciones ya no importan, simplemente quisiste eso. Quisiste pintarte las uñas, o quieres ser hombre, o quieres tener sexo con lo que antes se llamaba hombre, o con lo que antes se llamaba mujer, y tú tienes una libertad. Esa idea de libertad proviene de raíces filosóficas muy específicas. Hay autores que hay que conocer. Uno de los autores, en realidad una mujer, biológicamente mujer, no sé cómo se consideraba ella, creo que se consideraba mujer. En esa época todavía ella creía que había definiciones de hombre y mujer. Es esta señora que se llamaba Simone, escrito Simone, de Beauvoir. Beauvoir, apellido francés, Beauvoir, Simone de Beauvoir. Entonces ella decía que la mujer no nace sino que se hace. Eso suena más o menos neutro hasta que uno empieza a relacionarlo con estas otras ideas. Eso quiere decir que la mujer se hace, se construye. Tú construyes tu manera de ser mujer, lo cual está en una conexión muy profunda con el pensamiento existencialista. La pareja que fue más importante en la vida de Simone de Beauvoir fue el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre. Y para Sartre era muy importante esta idea, exactamente esta idea de libertad. Es decir, que tú no tienes una esencia, sino tú tienes una existencia. Y las decisiones que tú tomes con tu existencia, esas son las que dan tu definición, dan tu esencia. Por eso el lema filosófico importantísimo de Sartre es que no es la esencia la que precede a la existencia, sino al revés. Es decir, como tú quieras vivir, eso es lo que tú eres. Ese lenguaje es muy atractivo porque da la impresión, da una sensación de libertad dentro de una definición de libertad que por lo menos este servidor ha criticado muchas veces. ¿Cuál es esa definición de libertad? Libertad es hacer lo que a mí me dé la gana. Pero tenemos que reconocer que eso tiene un atractivo muy grande, especialmente en tiempos de crisis, en tiempos de revolución social, como fueron el final de los años 60 del siglo XX, en tiempos de juventud. Lo que más resulta atractivo para muchos jóvenes es: sé libre, sé tú mismo, vive como tú quieras, no te dejes condicionar por nadie, mucho menos por tus cromosomas. Triste cosa que tú le obedezcas a unos cromosomas. Aunque por supuesto todos tus cromosomas están en todas las células de tu cuerpo, y entonces tus cromosomas seguirán teniendo sus propias fuerzas y decisiones. Entonces, hay que tener en cuenta estos factores. Se da el tercer elemento dentro de estas posturas fundamentales. Entonces, lo básico es un anhelo de libertad, se niega la biología. Eso inevitablemente produce una postura de género fluido, es decir, ya no importa el comportamiento sexual, no importa lo que tú digas de ti mismo, no importa lo que la sociedad diga de ti mismo, y viene la tercera parte, se declara una igualdad de género. Pero aunque se supone que hay una igualdad de género, que sería igualdad entre todas las posibles elecciones de las personas, aunque existe esa igualdad de género, en el fondo se impone lo que llamamos aquí una agenda legal, que es de tipo neomarxista.
Expliquemos eso un poquito. La fuerza del marxismo está en que se dirige a un sector de la sociedad que ha sido maltratado y en ellos, los maltratados, cultiva amargura y luego verdadero odio para producir una fuerza de choque que va a alterar, que va a cambiar radicalmente en la perspectiva social. Esa es la idea. La idea es dirigirse a un sector descuidado, marginado, maltratado de la sociedad, llenarlo de amargura, de rabia, producir impacto y, por consiguiente, acceder al poder. Eso es lo que Marx quería con el proletariado. La argumentación de Marx era una argumentación económica. Pero el neomarxismo va a utilizar esa misma estrategia con otros tipos de argumentación. Por ejemplo, no nos vamos a dirigir ya a la gente que tiene una gran dificultad económica, ¿no? Sino nos vamos a dirigir, por ejemplo, a la mujer. La mujer ha sido maltratada, la mujer ha sido marginada, la mujer ha sido burlada. Entonces vamos a dirigirnos a la mujer y vamos a levantar un movimiento feminista. El homosexual ha sido maltratado, ha sido marginado, ha sido burlado. Entonces nos dirigimos a la población LGBT y con fuerza levantamos un movimiento que quiere cambiar drásticamente las cosas. Y vamos a ver en las estrategias que efectivamente logran cambiar muchas cosas. Entonces fíjate que, aunque se habla de igualdad, hay como una especie de transición en la cual se privilegian ciertos grupos. Por ejemplo, se privilegia a la mujer. Se privilegia a la mujer. Claro, el destino de la ideología de género es la desaparición de lo que se entendía por hombre y por mujer. Pero provisionalmente se privilegia a la mujer para seguir una agenda legal. Esa agenda legal es como un martillo con el cual se golpean las antiguas estructuras. Esto se parece mucho al mapa del marxismo. El marxismo quería eso. El marxismo proponía la lucha de clases, pero supuestamente el intento era que se golpea a la clase burguesa, se golpea a los que poseen los medios de producción, se golpea a la aristocracia y con esos golpes macizos se derriban las diferencias para luego llegar a una especie de paraíso igualitario. Esa es la propuesta marxista. Nunca se ha realizado en ninguna parte, nunca. Pero esa es la propuesta marxista. Entonces, cuando uno sabe cómo vive Kim Jong-un en Corea, cuando uno sabe cómo vivió Fidel Castro, cuando uno sabe cómo han vivido los hijos y las amantes de Hugo Chávez, cuando uno sabe qué significa, qué tipo de vida lleva a Evo Morales o Daniel Ortega, uno se da cuenta que la tal igualdad es simplemente un señuelo para atraer a grandes masas. Pero esa es la propuesta. Entonces la gente caminando, marchando hacia el paraíso comunista o hacia el paraíso de la igualdad sexual, con gusto acepta que haya estos martillos legales, que se supone que tienen un lugar provisional, un lugar temporal. Pero la idea, ¿cuál es? La idea es derribar a quienes ahora tienen el poder para después, teóricamente, implantar algo diferente. Vamos a ver en las estrategias que esto no es cierto. Vamos a ver que no es una igualdad verdadera, sino se trata simplemente de subir al poder a ciertos grupos que luego pues impondrán sus leyes a todo el mundo. En resumen, ¿cuáles son las posturas básicas? Negación de la biología, anulando lo sexual y afirmando lo que tiene que ver con el género. Luego, el segundo punto, se considera el género como algo construido por la sociedad antiguamente y ahora le damos esa libertad al individuo. Tercero,
Aunque se predica una supuesta igualdad de género, en realidad esa es una especie de paraíso futuro. Mientras tanto, hay toda una agenda legal que se va a ocupar de golpear a ciertos grupos. Por ejemplo, golpear lo que ellos llaman el patriarcado, golpear todo lo masculino. Usted dése cuenta que no hay una sola frase positiva hacia lo masculino en esta propaganda, en toda esta difusión. Lo masculino no existe. Lo mejor que puede hacer un hombre es feminizarse. Eso es lo mejor que puede hacer. Cuanto más blandito, cuanto más suavecito, cuanto más femenino, entonces mejor. Algo parecido a lo que plantea el marxismo. Lo único que puede hacer el burgués es tomar el asadón y ser igual que todos. Entonces aquí, en vez de hablar de pobres y proletarios, se habla de lo femenino o se habla de lo gay. Entonces el hombre tiene que afeminarse, el hombre tiene que volverse gay y la mujer pues asumir otro tipo de roles. Bueno, ¿cuáles son las estrategias para lograr que estas ideas no se queden en ideas, sino que estas ideas penetren en la sociedad y se conviertan en realidades? Hay que seguir unas estrategias. Aquí vamos a mencionar siete estrategias que podemos decir llevan una cierta secuencia cronológica, pero no nos fiemos solamente de eso. Bien parece que muchas veces estas estrategias empiezan a coexistir. Más o menos tienen un orden de aplicación cronológico. Primero va una, luego otra, pero la realidad es que según la conveniencia y las circunstancias se van usando más unas u otras. Primera estrategia de estas 7 es lo que llamamos apelación emocional. ¿Qué es la apelación emocional? Es la presentación de aquellos casos que despiertan solidaridad, que despiertan empatía. Entonces, por ejemplo, si usted quiere adelantar, empujar la agenda feminista, ¿qué tiene que hacer? Pues lo que usted tiene que hacer es presentar muchos casos de mujeres maltratadas. No hable de mujeres maltratadoras, que las hay, por supuesto. Calle eso. Usted va a presentar solamente mujeres maltratadas. Que se vean muchas mujeres maltratadas. Estas estrategias yo las menciono con respecto a este tema de ideología de género, pero son las estrategias generales de los movimientos de izquierda. Por ejemplo, para imponer el aborto es exactamente lo mismo. Se toman casos típicos, casos específicos, y estos casos específicos se les da una gran difusión porque tienen un impacto emocional. Les vamos a presentar la historia de Lucero. Lucero es una niña que a sus 14 años fue violada repetidamente por su tío, por su primo, por un vecino, por el novio. Lucero ha quedado embarazada, su salud peligra, pero el Estado la obliga a seguir adelante con ese embarazo. ¿Qué están haciendo con eso? Es una apelación emocional. Tú sientes un profundo dolor, tú sientes una terrible indignación, y precisamente porque tienes todo ese dolor y tienes esa indignación, entonces tú tienes una fuerza, un volcán dentro de ti. Ese volcán, esa fuerza, es la que luego los dirigentes de estos movimientos encauzan para decir, por consiguiente, aborto seguro, por consiguiente, no más discriminación, por consiguiente, eso se llama apelación emocional. La apelación emocional tiene mucha eficacia, pues porque los seres humanos tenemos una gran, digámoslo así, una gran docilidad a nuestras emociones. Las personas, una vez que están llenas de frustración y de rabia, son realmente una fuerza capaz de cambiar muchas cosas. Y esas fuerzas se utilizan hábilmente para cambios políticos. Yo quiero destacar una vez más que esto no es solo para los temas de género, esto es para muchas cosas. Si usted analiza, por ejemplo, cómo se manejaron las protestas en Ecuador, si usted analiza las que hubo hace unas cuantas semanas,
Si usted analiza cómo se están dando las protestas en Chile, usted ve que eso tiene una gran carga emocional. ¿Por qué? Porque en general las multitudes no tienen cabeza. Las multitudes no tienen capacidad de análisis. La multitud es ciega, es como una bestia. Y esa bestia, si usted le sabe poner las riendas, usted tiene gran poder para cambiar las cosas. Entonces, apelación emocional. Otro tipo de apelación emocional es por vía del humor, es decir, de lo que es gracioso, de lo que es chistoso. El presentar, por ejemplo, lo gay como extremadamente gracioso, como chistoso, como simpático, eso hace que tú bajes tus niveles de capacidad crítica. Resulta que el cerebro humano no puede compadecerse de una persona y al mismo tiempo criticarla. Es muy difícil. Usted tiene que tener mucha madurez cerebral y mental para compadecerse de una persona y al mismo tiempo darse cuenta que esa persona tiene su culpa. Es muy difícil. Y es muy difícil reírse de una situación y al mismo tiempo criticarla. La risa, esa explosión de alegría, esa explosión de bienestar, hace que tú no quieras criticarte. Es como la persona que se estuviera tomando un trago y en ese momento tú le dices, ese trago está destruyendo su hígado. Esa persona no quiere oír eso, no quiere oírlo, porque quiere gozarse su trago. Y sin embargo puede ser cierto que ese trago le está haciendo un daño terrible, pero la persona no quiere oír eso. Entonces la simpatía, el humor, tiene esa característica. De hecho, la palabra gay, G-A-Y, pues viene del inglés, y el sentido de gay es alegre, chispeante, pero alegre con una alegría contagiosa. He was a very gay man. Gay man, en ese lenguaje más o menos hasta el siglo XIX, significaba una persona que es muy agradable, pero, o sea, es alegre, pero con esa alegría que no queda en la sola persona, sino que es contagiosa. Como cuando se dice de alguien, mire, es que es el alma de la reunión. Donde está ese tipo, mire, ahí está la gente, ese es el alma de la reunión. Eso es lo que significaba gay en esa época. Entonces, esa es la apelación emocional. Segundo, la difusión mediática es clave. Sin los medios de comunicación esto no funciona. Hay que tener mucho, pero mucho poder en los medios de comunicación. Si no, esto no camina. Y los medios de comunicación, por diversas razones, hacen una especie de alianza simbiótica con estos movimientos. Es decir, el movimiento LGBT le debe muchísimo a los medios de comunicación y los medios de comunicación le deben mucho también a los movimientos LGBT. Y lo mismo vale con otras tendencias de lo que popularmente o comúnmente se llama la izquierda. Hay una gran fuerza por ese lado. Esa difusión mediática es precisamente la que magnifica el impacto emocional. La historia de Lucero, aquella niña de 14 años que fue violada por hombres sin alma, esa historia no va a ir muy lejos si apenas la conocen en su cuadra. No, usted tiene que llevar eso a millones de personas a través de redes sociales, a través de la televisión. Usted hace un especial en Netflix, usted saca una canción en Spotify, usted hace difusión en los noticieros y hay cadenas de noticias que tienen realmente verdaderos pactos con estos grupos y con estos movimientos. Yo quiero plantearle a usted un reto, porque yo mismo lo he practicado ya desde hace años, tanto que si usted oye otras conferencias mías sobre este tema, usted se da cuenta que llevo años diciendo lo mismo y se sigue cumpliendo, religiosamente se sigue cumpliendo. Mire usted la cadena de noticias BBC World. Mire usted la BBC y dígame si usted es capaz de encontrar 7 días seguidos de noticias de la BBC World donde no aparezca algo específicamente sobre este tema. Eso ellos tienen su compromiso, que suena a profanación, pero tienen su compromiso sagrado de estar difundiendo esto. Bogotá elige a su primera mujer alcaldesa. Es una lesbiana.
Eso tiene que estar en todas estas partes. Eso es una noticia. Yo no sé, hay gente que hay cadenas de noticias que tienen esas especies de diezmos, los llamo yo. Es decir, tienen que pagar su cuota. Por ejemplo, una cosa que me llama la atención, que no tiene que ver nada con este tema, pero es hablando de eso de las cuotas de noticias. Uno de los canales de noticias que yo sigo es el canal de noticias Russian News. Pero Russian News tiene difunde noticias en varios idiomas, en inglés, en ruso, por supuesto, en francés. En concreto, yo sigo la versión en francés. Y una cosa que me llama la atención es que ellos difícilmente pasan 3 días sin que aparezca alguna noticia sobre un tiburón. Ellos sacan todo. Es una obsesión que ellos tienen con los tiburones. Yo no puedo saber por qué, pero es la única cadena de noticias que yo conozco que no deja pasar 3 o 4 días. Siempre tiene que haber una noticia sobre un tiburón. Siempre. Y así sucesivamente. Entonces las cadenas de noticias, pues hace rato perdieron neutralidad y perdieron imparcialidad. Esas palabras no existen hoy en el mundo de las noticias. Y muchas de esas cadenas de noticias tienen especies de pactos con estos movimientos. Y eso asegura que todo el tiempo la gente se esté alimentando con la misma idea. La mujer oprimida, mujer oprimida, mujer oprimida. Claro, si te lo repiten el número suficiente de veces, tu cerebro empieza a cambiar. Tú tienes que tener una gran madurez intelectual y una tremenda capacidad crítica para estar oyendo esas noticias sin dejarte arrastrar. Entonces la difusión mediática es clave en esto. Por ejemplo, desde hace más de 5 años yo he estado analizando el tema de las aprobaciones, las distintas aprobaciones de matrimonio gay, matrimonio igualitario, como se llame. Invariablemente la noticia va acompañada de fotos de gente jubilosa y usualmente parejas homosexuales, sean de hombres, pero sobre todo de mujeres, besándose. Esto es muy importante, que aparezca la alegría. Por fin nuestro amor es aprobado como tenía que haber sido aprobado. Entonces, no toda la sociedad está de acuerdo con eso. Pero si a ti te están presentando siempre la noticia y la foto jubilosa y el beso de triunfo, noticia, foto jubilosa, beso de triunfo, noticia, foto jubilosa, beso de triunfo, eso va afectando poco a poco tu manera de pensar. Y la gente que no estaba de acuerdo, ¿dónde están las fotos de los que no estaban de acuerdo? Eso no aparece por ninguna parte. Ellos no existen. La difusión mediática tiene un sesgo clarísimo. Y yo, con el debido respeto, reto al que quiera, muéstreme por favor las primeras páginas, las noticias destacadas de los últimos 30 días, de los últimos 180 días, de los últimos 5 años, y verá, verificamos, usted y yo nos sentamos y verificamos. Y usted se da cuenta que esta gente tiene una deuda que pagar, o tiene un compromiso, si queremos hablar en términos más neutros, con este movimiento. Otra cosa que tiene mucha fuerza y que es la tercera estrategia que mencionamos, es la estrategia de las celebridades. Muchos de nosotros, piense usted que yo soy una persona de más de 50 años, a mí no me van a impactar tanto las celebridades, que tal actor se casó o no se casó, que si está bonito o está feo, que si tal actriz le robaron las fotos desnuda o vestida. A mí ese mundo pues no me interesa. Pero hay gente a la que sí le interesa, y son millones, muchos millones. Mire, varios de ustedes trabajan con jóvenes. Tenga en cuenta que esos jóvenes, y muy especialmente las jovencitas, dependen de una manera que casi llamaríamos adictiva, dependen de una manera adictiva de lo que hagan las celebridades. Me contaba una mamá: mi hija puede pasar 2 horas cada día mirando el Instagram de las celebridades. A ver ahora cómo se peinó fulanita. A ver qué vestido está utilizando sutanita. A ver cuáles son los colores de moda para este otoño. Si todo quedara en ropas y maquillajes, pues únicamente sería superficialidad. Pero es que no se queda ahí.
Resulta que estas celebridades también hablan y también toman decisiones. Entonces, claro, una chiquita que está mirando durante horas, todos los días, todo lo que hace esa celebridad, que en el fondo es como ella quisiera ser. Ella quisiera ser como esa mujercita, que casi tiene su misma edad, porque muchas de estas celebridades son jovencísimas y ganan millones y millones de seguidores, millones y millones de admiradores y millones de dólares. Entonces, claro, cuando se piensa en que esta chiquita está mirando todos los días 2 o 3 horas de lo que hagan sus actrices, cantantes, presentadoras o lo que sea, que son celebridades, si esa celebridad se manifiesta a favor del aborto, si esa celebridad dice, yo no veo por qué hay que poner tanto problema, el amor es amor, ¿por qué no les van a permitir ser felices? Yo creo que necesitamos abrir un poco más la mente. Mira, eso lo dice la celebridad y lo que no logra ningún cura en esta tierra. Tal vez con alguna dificultad el Papa Francisco. Lo que no logra nadie. La celebridad suelta esa frase y ¿qué sucede? Millones y millones de jovencitas dicen en todo el mundo. Las puedes encontrar en Tailandia, en Australia, en Kenia, en la India, en el Reino Unido, en Canadá o en Argentina. Todas ellas a una sola voz. Cuando ya habló esa diosa, todas dirán amén. Eso tiene una fuerza increíble. Eso tiene una fuerza increíble. Mire, yo les comentaba, o no sé si lo he dicho aquí, yo tengo casi 28 años de sacerdocio. Y yo como sacerdote, precisamente por mi labor pastoral, por la confesión, por el diálogo, por la consejería. Mire, después de que Madonna y Britney Spears se dieron su famoso beso en una ceremonia, su besote en la boca, después de ese besote, la cantidad de niñas con una gran dificultad para identificar su identidad sexual. Ese es el impacto de las celebridades. Es que uno lo nota en la consejería, uno lo nota en el diálogo, uno nota cómo estas personas son profundamente gobernadas por eso. Luego, otra estrategia obviamente son las manifestaciones públicas, las cuales ya llevan cerca de 50 años. Especialmente lo más fuerte son las marchas llamadas del orgullo, el Gay Pride, ¿no? El Gay Pride Parade, las marchas del orgullo gay. Esto es muy importante, porque esto tiene un papel muy fuerte en aquello de quitar lo que ellos llaman el estigma, quitar el estigma. Si por ejemplo un muchacho podía sentirse en conciencia avergonzado por su comportamiento sexual, por sus gustos sexuales, pero luego ve una marcha donde hay 30,000 personas, donde hay 80,000 personas, hay alegría, hay despliegue de medios, pues obviamente su conciencia queda bastante cambiada, su conciencia moral queda bastante transformada. Ese muchacho ya no va a ver las cosas del mismo modo. Además, no se nos olvide que ser parte de una marcha es sentir que mi pequeña estatura moral, mi pequeña estatura existencial ya no es pequeña. Ahora soy parte de algo muy grande. Las marchas tienen un efecto psicológico, sociológico incomparable. Bueno, estas 4 cosas que he mencionado hasta ahora, apelación emocional, difusión mediática, ejemplo y testimonio de celebridades, manifestaciones públicas, estos elementos son los que podríamos llamar elementos preparatorios. Son los que van preparando el clima. Luego se seguirán repitiendo, pero su función principal está en lo que llamaríamos la preparación. Se trata de preparar el terreno, se trata de preparar la sociedad. De esta manera se altera la opinión pública. La opinión pública realmente es algo que se puede aprender a dominar. La opinión pública no es realmente pública, decía un pensador español no hace mucho. Hoy no tenemos opinión pública, tenemos opinión mediática. La gente cree lo que le han enseñado a creer, la gente afirma lo que le han enseñado a afirmar y niega y detesta lo que le han enseñado a detestar y negar.
Entonces, cuando ya está preparado el terreno, entonces viene otra estrategia. Logros legales escalados. ¿Qué son los logros legales escalados? Hay algunos países de África, singularmente Uganda ha sido muy conocida por eso, donde ha habido penas muy fuertes contra la práctica homosexual. Entonces, ¿dónde empiezan los logros legales? La despenalización de toda actividad homosexual. Ese es el primer logro. Despenalización. Segundo logro, hay que lograr por lo menos un contrato legal, un contrato social vinculante que proteja a las parejas homosexuales. De ahí se pasa muy rápidamente al matrimonio homosexual. Es muy importante. Después, las leyes antidiscriminación. Nadie puede discriminar. Luego, leyes de adopción. Entonces las parejas gay tienen que poder adoptar en las mismas condiciones de todos. Por eso se habla de logros legales escalados. Esto es como el que va logrando, por eso se utiliza la palabra logro, el que va logrando una desensibilización. Si tú tomas una sociedad tradicional, con valores tradicionales, y les presentas una foto de dos hombres acariciándose y besándose y diciendo queremos adoptar un niño, pues lo que vas a lograr es un rechazo brutal. Pero si tú eres astuto y vas avanzando con estos logros legales escalonados, poco a poco, la gente va aceptando, luego va aceptando, luego va aceptando, ¿sí? Más o menos lo mismo que sucede en el noviazgo. Si en la primera cita ese muchacho le dice a su chica, bueno, desnúdate que vamos a tener sexo, ella seguramente se siente violada. Pero si la acostumbra a que la manosea cada vez que quiere, si la acostumbra a que el lenguaje se vuelve explícito y sexual, llega el momento en el que lo explícito llega el momento en el que esta mujer se entrega y se entrega con gusto. Se entrega con tanto gusto que luego son ellas las que defienden esas relaciones. Son ellas las que dicen, no, es que es importante que tengamos sexo. Entonces esa es la misma lógica de los logros legales escalados o escalonados. Es ir cada vez ampliando más. Lo mismo que están haciendo en Colombia. Ustedes saben que en Colombia tenemos una desgracia de corte constitucional, entonces ya ellos hablan abiertamente, dicen, bueno, ¿cuál es el siguiente paso en esto del aborto? Ya tenemos aborto permitido en el caso de malformación genética, en el caso de violación, en el caso de peligro para la salud de la madre. Son los 3 casos autorizados legalmente en Colombia. Esos 3 casos son la rendija, pero después de que se abrió la rendija, se amplía la rendija, ¿cierto? Está abierta la puertecita, se abre la puerta. Cada vez más se abre. Porque hay una meta. ¿Y esa meta cuál es? Que el aborto sea gratuito, que el aborto sea pagado por el Estado por consiguiente y que el aborto sea incluso bien visto. Ahí esa meta, pero hay que llegar allá poco a poco. Otra estrategia es la imposición educativa, que básicamente consiste en producir una especie de curiosidad morbosa y de ejercicio sexual precoz. Esto es muy importante. Entonces, por ejemplo, en Bélgica o en Holanda, en uno de esos 2 países, ponían a los niños, bueno, hoy vamos a tener una clase muy especial. Hoy vamos a hacer un simulacro de un matrimonio. Entonces, tú, vamos a decir nombres en español, tú, Alberto, tú te vas a casar con Tomás. Ustedes 2 se van a casar. Entonces ponen a 2 niños o a 2 niñas a que hagan el simulacro del matrimonio. De manera que desde el principio su mente quede completamente abierta a la aprobación de este tipo de prácticas. Vamos a hablar entonces de dónde creen ustedes que se siente rico el cuerpo. Entonces los niños, las niñas son muy tímidos en esto. A ver, si tú te frotas entre las piernas, ¿sientes algo rico? Es decir, hay que inculcar la curiosidad morbosa. Cuando uno mira desde fuera, uno se da cuenta que eso se llama depravación institucionalizada. Pero esto es muy importante, a través de la llamada educación sexual muchas veces interactiva, lo que hay que lograr es la exacerbación
diríamos en términos religiosos, la entronización del placer sexual, de modo tal que niños y niñas obsesionados simplemente con la obtención de placer, realmente no le ven ningún problema a cómo se obtenga ese placer. A ver, no vamos a decir que se van a besar, pero van a abrazarse. Entonces, abrácense. Ahora se van a abrazar las niñas con las niñas y tienen que abrazarse completamente, que la niña sienta todo el cuerpo de la otra niña. Ese es el tipo de prácticas. No tengo que seguir dando más ejemplos. Y luego, cuando ya el terreno se siente seguro, ¿cuál es el último paso? Se llama persecución a los opositores. Esa es la fase triste en la que se encuentra, por ejemplo, un país como España. Entonces, usted es un psicólogo y usted dice que ha ayudado a que personas homosexuales dejen la práctica homosexual. Esas terapias de conversión o terapias de cambio están prohibidas en este país. Usted tiene una multa de 20.000 euros, cerca de 90 millones de pesos colombianos. Usted tiene una pena de 20.000 euros, yo no sé si serán casi 100 millones de pesos colombianos, porque usted intentó hacerle terapia a una persona. Entonces quiere decir que usted ya viene la persecución a los opositores. Y es aquí donde se cumple lo que decíamos, que la tal igualdad era una mentira. Claro que era una mentira, siempre fue una mentira, como fue una mentira en el marxismo, siempre fue una mentira. ¿Y por qué sabemos que fue una mentira? Mira, lo tenemos claro, porque resulta que si una persona dice, yo soy heterosexual, pero creo que en el fondo soy homosexual, vienen todas las ayudas del Estado y eso se mira muy bien. Este fue el psicólogo que me ayudó a salir del closet. Yo salí del closet. Bueno, ¿y qué pasa si un homosexual dice, yo creo que en realidad yo soy heterosexual? No, ese camino no. Entonces no hay tal igualdad. Se quieren presentar las cosas como si hubiera igualdad, pero no hay tal igualdad. Eso no es cierto. Porque se llega a esto, a la persecución a los opositores. Bueno, esto nos prepara para mirar entonces cuál es una mirada crítica, cuál podría ser una mirada crítica. Hay que empezar, con toda honestidad, hay que empezar por reconocer que efectivamente ha habido muchos maltratos, no solamente a homosexuales y mujeres, sino a muchos otros sectores de la sociedad. En mi infancia era muy común que en la televisión pública salieran chistes burlándose de etnias o de razas en la televisión. Era normal, había humoristas que habían hecho toda una carrera de burlarse, por ejemplo, de los afrodescendientes. Y era algo muy fuerte, muy fuerte. Y la gente se reía con gusto. Salían ahí a burlarse, perdón lo que voy a decir, no es mi intención ofender a nadie, salían allá a burlarse de los negritos. Entonces el negrito chistoso, el negrito perezoso, negrito bruto, negrito pobre, negrito. Eso es una injusticia terrible. Y yo conocí eso en mi infancia. Y así como había chistes burlándose de los negros, así también había un ambiente social de desprecio muchas veces y de burla hacia la persona homosexual. Y en otros tiempos yo no he conocido muchos chistes que se burlen de las mujeres, casi más he conocido chistes que se burlan de los hombres, sobre todo los hombres casados. Pero eso también ha existido, esos chistes y ese desprecio. Y ojalá todo quedara en chistes, que ya sería vergonzoso. Hay que reconocer que ha habido muchísimo maltrato laboral. Esto de los acosos, eso es cierto, es totalmente cierto. El acoso a las mujeres ha sido una cosa realmente vergüenza de la humanidad. En muchas profesiones hay casos en grandes universidades que hoy están en los tribunales. Esos directores de tesis que le decían abiertamente a las chicas, y cuanto más bonita la chica, más claro el mensaje. Usted sabe que esto es de ida y vuelta. Yo le colaboro, pero esto tiene un precio para usted. Y con esa serie de eufemismos realmente significaba, sea usted una mujer fácil para mí y yo le haré las cosas fáciles a usted. Entonces hay que admitir esos maltratos. Lo mismo que en el caso del marxismo, hay que admitir las injusticias sociales, hay que admitir el maltrato, la exclusión, las mentiras, las burlas a las clases
sociales menos favorecidas. Sino ¿de dónde salió el sandinismo en Nicaragua? ¿Cómo pudo triunfar en Bolivia ese movimiento que ahora se llama MAS, M-A-S, que sigue respaldando a Evo Morales a pesar de todas las burlas que este hombre le ha hecho a la ley, a los tribunales? ¿Por qué sigue la gente apoyando? ¿De qué se alimentan tantos años después? ¿De qué se alimentan todavía ellos para seguir apoyando a Evo Morales? ¿Por qué el chavismo sigue teniendo fuerza? Porque es que la gente tiene un recuerdo muy grande del maltrato. Es que ellos sienten, los únicos que han hecho por nosotros son estos. Entonces, por eso viene el voto castigo. La gente con mucha frecuencia vota por estos partidos que les prometen justicia, pues porque han padecido terrible injusticia. Entonces, toda mirada crítica hacia esta realidad tiene que partir de la conciencia de que sí ha habido mucha injusticia y mucho maltrato. Por supuesto, eso es lo que estos grupos de izquierda han aprovechado para montarse luego en el poder. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, siguiente. Una vez que se ha dado ese paso, ese tomar conciencia de los maltratos, pues hay que tomar conciencia de las estrategias. Yo siempre les recomiendo a todos, cuando tengo que hablar de este tema, siempre les recomiendo una lista parecida a esto que tenemos acá de las estrategias. Por favor, esto téngalo presente, porque esto es de lo que más le abre los ojos a la gente. Cuando la gente empieza a mirar esta lista, que empieza con la apelación emocional y que termina en la persecución a los opositores, cuando la gente mira esta lista y abre los ojos y dice, pero si es que eso es lo que nos están haciendo, ahí tenemos una mirada crítica. Entonces hay que mirar muy bien el tema de las estrategias. Luego vienen los análisis científicos. Yo les mencioné antes la BBC, la BBC News. Resulta que la BBC continuamente está impulsando la agenda LGBT. Pero es muy curioso. Yo tengo grabado precisamente en este celular, tengo grabado una noticia que no es la primera que ellos sacan, que lleva por título esto: ¿por qué el espacio, se refiere a los viajes al espacio, afecta de modo diverso a los hombres y a las mujeres? Y resulta que cuando usted empieza a estudiar la biología, la fisiología, la neurología, usted empieza a encontrar una serie de cosas. Por ejemplo, aunque no somos exactamente iguales todos los varones, ni son iguales todas las mujeres, usted se da cuenta de un detalle, y es que el metabolismo de nosotros los hombres es distinto del metabolismo de las mujeres. Por eso usted se encontrará muchas más mujeres quejándose de frío y muchos menos hombres con esa misma queja. Es verdad que hay hombres que por distintas circunstancias pueden sentir frío con mayor facilidad. La palabra que utilizamos en Colombia es friolento. Es una persona friolenta. Sí, hay hombres friolentos, pero usted se da cuenta que la proporción entre friolentos y no friolentos es muy distinta entre hombres y mujeres. El procesamiento del azúcar es muy distinto. Y entremos a un tema interesantísimo, un tema que prácticamente solo se menciona en los medios de comunicación para omitirlo: el ciclo menstrual. ¿Qué significa vivir con el ciclo menstrual? ¿Qué significa ese cambio continuo, casi continuo, que tiene un impacto sobre el estado emocional, pero que también hace que la mujer tenga literalmente ojos diferentes en distintos momentos de su periodo? ¿Qué significa eso? ¿Eso no tiene ningún impacto? ¿Qué tan científico es despreciar toda esa realidad que afecta a más de la mitad de la humanidad, porque las mujeres son más de la mitad de la humanidad? ¿Es científico despreciar esa realidad, decir que eso no importa, que eso no tiene nada que ver? Hablemos de respuesta sexual, hablemos de relación entre emociones y sexualidad.
El varón en general tiene una gran capacidad de excitación, incluso hacia personas con las que no tiene ningún vínculo emocional. El lenguaje que se utiliza, perdón por la vulgaridad, pero es lenguaje popular aquí en Colombia y en otras partes también es sabido, es que si una mujer está buena, eso produce excitación. Eso produce excitación. Y es una mujer que no tiene nada que ver con ese hombre. Pero si está buena y si está exhibiéndose o si se logra que se exhiba, eso produce excitación. En general la mujer, salvo que se someta a un cierto adiestramiento, que es una especie de masculinización, en general la mujer tiene mucha dificultad para eso. Porque para la mujer va primero el tema emocional. Si es el hombre que me ama, si es el hombre que está en mi vida, y si es el hombre que me desea, ahí viene el deseo sexual fuerte en ella. Todavía otra cosa, hablando de deseo sexual. En las mujeres se da con alguna frecuencia, no solo varias veces o muchas veces en la vida de cada una, sino en la experiencia de muchas mujeres, se da una experiencia que es extraña en los hombres, también se da en algunos hombres. Es una especie de lo que podríamos llamar una excitación autógena. ¿Qué es excitación autógena? Es algo muy propio precisamente del periodo de las mujeres. Las mismas mujeres reconocen que suele haber durante su periodo unos 2 días, a veces son 3, a veces es 1, pero hay unos 2 o 3 días donde simplemente la mujer se siente excitable. Es decir, siente como una tendencia y casi una hipersensibilidad a lo sexual, que con cualquier cosa se excita o que a veces se siente excitada sin que haya ningún motivo exterior. Una excitación sexual sin motivo exterior, ¿eso existe en los hombres? Es raro, puede presentarse, pero es muy raro, muy raro. ¿Vamos a despreciar toda esa evidencia científica y a decir que no importa ser hombre o ser mujer? ¿Y qué diremos del caso de la maternidad? ¿Por qué las feministas y los feministas omiten el tema de la maternidad o lo castigan con todo tipo de versiones que podríamos llamar de desprecio? ¿Por qué? Porque la maternidad marca unas diferencias muy grandes, muy grandes. La tendencia de la mujer hacia lo pequeño, hacia lo tierno, hacia lo que requiere cuidado, es muy fuerte, muy, muy fuerte. Claro, nosotros los varones también tenemos una cierta capacidad de gusto, de ternura hacia estas cosas. Entonces alguien dirá, esos son patrones culturales que se han impuesto. Patrones culturales que se han impuesto prácticamente en todas las culturas de todos los tiempos. ¿Cuál es tu base científica para afirmar que son simples patrones culturales? Luego, en términos neurológicos hay diferencias muy grandes, muy grandes. Precisamente el video que les pedí que vieran, una conferencia que di sobre este tema de mujeres, eso recuerdo que fue en la ciudad de Luque, en Paraguay. Ahí hablaba de eso, cómo la arquitectura general del cerebro femenino es distinta. Por eso hablamos del cerebro femenino como hiperconectado. Y la hiperconexión del cerebro femenino no tiene que ver con la excitación sexual, no tiene que ver con los genitales, no tiene que ver con que si tiene senos o si ella se los manda a extirpar o se los tienen que extirpar, por ejemplo, por un cáncer. Entonces uno se da cuenta de lo ridículo, de lo absurdo, de lo anticientífico que es negar todo eso. Y se niega, ¿por qué? Pues porque hay una agenda política, porque hay un propósito de poder. Por eso se justifica utilizar la palabra ideología. Hagamos el análisis filosófico. ¿Qué es análisis filosófico? Mire esto. Usted me está diciendo que una persona puede declararse o considerarse. ¿Por qué eso vale para el sexo y no vale para otras cosas? Porque eso vale para el género, si quiere usar la palabra que usted usa. ¿Por qué para el género vale lo que usted dice y no vale para otras realidades? ¿Por qué? Yo a veces hago un poco de chiste con esto porque el humor también hace pensar. Creo que fue aquí mismo, en este mismo salón, donde yo les comentaba el ejemplo
de aquel hombre que dice, pues yo nací en Colombia, pero dentro de mí yo me siento francés. Yo me siento francés. Yo no hablo francés. Yo no conozco bien la historia de Francia. Quizás no he pisado nunca el suelo francés, pero yo soy francés. Por consiguiente, llegaré a la oficina de registro en París y les diré, por favor, están demorados, denme mi registro, mi cédula de identidad o carta de identidad o documento nacional de identidad, DNI. Deme mi documento como francés. ¿Quién es usted? Porque además yo lo diré en español, pero supongamos que me entienden. ¿Quién es usted? ¿Qui êtes-vous? Y entonces yo digo, je suis Nelson. Y hasta ahí me llegó el francés. Y luego diré, yo he nacido en Colombia, pero yo soy francés. Ya. Señor, hay una fila de gente para atender. No estoy para perder tiempo. Retírese, por favor. Tengo que atender a la siguiente persona. Pero usted ¿no me va a respetar mi derecho? ¿O qué tal que yo me declare niño? Yo me declaro niño. Entonces, violé a una persona. Eso es gravísimo. Usted tiene cárcel, usted tiene multas. No, yo tengo 11 años. ¿11 años de qué? No, yo me estoy declarando niño. Yo me declaro menor de edad en este momento. ¿Qué fuerza tiene una declaración? Ninguna. Legalmente la única autodeclaración que tiene fuerza es esta. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se le da fuerza a eso? El motivo no es racional. El motivo no es filosófico. ¿El motivo cuál es? Es la ideología que tiene fuerza hoy. Luego están las consecuencias éticas, de lo cual también creo que hemos mencionado algunas cosas. Es famoso el caso de aquel argentino que ya quería pensionarse. Él ya quería pensionarse, pero como varón le faltaban todavía 2 años, 3 años, 5 años. Pero ya, si fuera mujer, ya tenía la edad. Entonces él dijo, ¿para qué espero? Entonces fue y se declaró mujer. Yo soy mujer, ya cumplí los años de trabajo. Pero es que no se tomó el trabajo él de tomarse ni una hormona, ni mucho menos mandarse quitar ningún lego, ¿no? Él no mandó que le quitaran nada ni que le pusieran nada. Él llegó así más o menos como está usted. Llegó allá y dijo, yo me declaro mujer. Y como soy mujer, ya tienen que darme la pensión. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias éticas de eso? ¿Cuáles son las consecuencias penales de eso? ¿Cuáles son los problemas de exponer a millones de mujeres a que cualquier hombre tenga acceso a los espacios que por una buena razón se les habían reservado? ¿Por qué hay separación de los baños entre hombres y mujeres? Yo les puedo asegurar que no fueron los hombres los que pidieron eso. Son las mujeres las que han pedido que haya baños para mujeres. ¿Por qué las mujeres han pedido baños para mujeres? Pues porque hay una tendencia lamentable, vergonzosa, pero muy frecuente, de hombres que quieren ver a las mujeres en situaciones de intimidad, de desnudez o de simple curiosidad. Son los hombres los que han buscado eso de las mujeres. Por eso las mujeres dicen, nosotras queremos un espacio para nosotras. Y ahora resulta que cualquiera puede declararse mujer. Entonces llegan ahí, piense usted, 2 hombres así del porte suyo, uno con 82, es que mide usted 83, por allá, ¿no? 84. O uno con 89, peor. Entonces llegan 2 gigantes fuertes, como este querido amigo, llegan allá y entonces entra una muchachita, peso 53 kilos, estatura 1,63 y se encuentra así 2 o 3 gigantes de estos. ¿Y ustedes? Este es el baño de mujeres. Por eso estamos aquí. Esta mañana nos hemos declarado mujeres. ¿Usted cree que esto es ciencia ficción? Mire los letreros que están puestos en los baños de la Universidad de los Andes. Cada uno puede entrar donde el género lo lleve
y el género lo determina usted. ¿Y cuáles son las consecuencias éticas de eso? ¿Cuáles son las consecuencias éticas de la adopción homosexual? Lo más grave de la adopción homosexual no es el tema de si va a haber respeto o no va a haber respeto. Ya hay muchos casos documentados de abuso. O sea, usted piense que el homosexual varón típico tiene realmente una obsesión genital en muchos aspectos. Este es un dato estadístico, esto no es algo que yo diga. Entonces tiene una especie de obsesión muy fuerte. Y a dos hombres que tienen ese tipo de actitud frente a la sexualidad les vamos a entregar un niñito para que lo críen, para que lo bañen, para que lo toquen. ¿Cuáles son las consecuencias éticas? Y sobre todo, y esto es lo más grave, más que cualquier anécdota de tocamientos o de violaciones, que ya es algo muy serio, lo más grave es esto. Tú estás mirando al niño como una especie de respuesta a los derechos de los adultos. ¿Eso es un niño? ¿Un niño es una respuesta a los derechos de otra persona? ¿Qué es un niño? ¿Cuáles son los derechos del niño? ¿Qué pasa con lo que el niño quiere? Entonces, ahí entran consideraciones filosóficas, éticas muy serias, muy serias. Y luego hay testimonios que ustedes los pueden buscar en internet, no tengo yo que dar aquí referencias, de personas que ya han sido criadas en esas circunstancias. Tal vez tú no querías un hombre en tu casa porque tú eres lesbiana, pero esa niña que tú adoptaste, ella sí quería un papá. Y ella se sentía mal de no tener un papá. El problema de ella no era si tú besabas mucho a tu novia, ese no era el problema de ella. El problema de ella, el deseo de ella era, yo quiero tener un papá, me gusta tener un papá, no puedo tener un papá. Entonces, ¿dónde está el bien del niño? ¿Dónde está el bien del adoptado? ¿O eso no importa? Una vez que uno se da cuenta de que sí hay maltratos, una vez que uno toma conciencia de las estrategias que hemos enumerado, una vez que uno ha hecho unos cuantos análisis científicos y filosóficos y sociales, una vez que uno ya se da cuenta de estas incoherencias, por ejemplo, de esta persecución a los opositores, entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues uno tiene que ir dando respuestas sociales proporcionadas. No se trata de oprimir a los homosexuales, se trata de un discernimiento que hay que hacerlo muy bien. La discusión, precisamente la discusión científica y filosófica, eso es lo primero que hay que rescatar, la discusión científica y filosófica. Y luego, ¿qué más hay que rescatar? Y luego hay que rescatar la capacidad de respuesta de la sociedad civil. A muchos de nosotros sacerdotes, por el solo hecho de ser sacerdotes, nos tapan la boca inmediatamente. Usted como sacerdote, usted es un pederasta, corrupto, inquisidor, degenerado, amador del dinero, enemigo de la humanidad, cállese. Esa es más o menos la actitud frente al sacerdote. Pero nosotros podemos prestar un gran servicio si nosotros ayudamos a que la gente tome conciencia de esto. Porque las respuestas, de algún modo, tienen que venir fundamentalmente de ellos. Son ellos los que tienen que aprender a defender a sus hijos. Son ellos los que tienen que avanzar en una respuesta. Y eso es realmente clave. Eso es clave. Entonces, usted se da cuenta, teníamos que ver este tema. Este es un tema muy importante. Realmente hoy, cuando se estudia teología del cuerpo, podemos decir que la exacta oposición, la completa oposición a la teología del cuerpo es esto que llamamos ideología de género. Pero, como vamos a ver todavía en algunas clases que nos hacen falta, vamos a ver que esta realidad de complementariedad que es propia de la amistad entre hombre y mujer, no es solo la sexualidad, es la amistad. Es el saber tener amigos y saber tener amigas, es eso. Y de eso nos beneficiamos todos, tener esa capacidad de reconocer la diferencia. Yo le pido mucho eso a Dios, como creyente que soy, y basado, por supuesto, en la enseñanza bíblica que tenemos tan clara. Yo le pido mucho eso a Dios, que nosotros podamos reconocer esta diferencia y que podamos tener verdaderos amigos y verdaderas amigas. Nos dice el Evangelio según San Lucas
entre los discípulos de Jesús había un buen grupo de mujeres que apoyaban la predicación del Señor con sus propios bienes. Esa realidad profunda y bella del corazón de Cristo, esa pureza del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, es una referencia muy profunda para nosotros, para todos nosotros varones, y muy especialmente, por supuesto, para los consagrados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre,